Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Escuchando un poquito lo que hablaron los compañeros ahí. Vamos a seguir con el tema de las creencias, ¿sí? Para los que quieran quedarse a profundizar un poco más sobre qué son las creencias, de dónde provienen, cómo a veces pueden perjudicarnos o no, cómo a veces nos pueden limitar o a veces cómo nos pueden ir potenciando. Ya vamos a ir entrando, ¿sí? Creo que todos hemos pasado por una etapa de creencias limitantes y por ahí no sabemos de dónde provienen, cómo es que llegamos nosotros a pensar de esa manera. Así que en este programa vamos a hablar sobre todo de las creencias y vamos a llegar a las creencias limitantes y las potenciadoras. Cómo identificarlas, ¿sí? Y cómo sacarle mejor provecho y sobre todo identificar las creencias limitantes para poder transformarlas, para poder trascenderlas, ¿sí? Bien, para que tengan en cuenta lo que son las creencias, ¿sí? Las creencias son pensamientos a los cuales nosotros le damos una etiqueta de verdad total. Y sobre todo, no las cuestionamos. No las cuestionamos jamás. No las podemos cuestionar. Creemos que esa creencia está grabada en nosotros a fuego y las defendemos como si fuese la última palabra que existe y que nosotros tenemos ese poder por sobre las demás personas. Entonces estos pensamientos que nosotros vamos acumulando en nuestra mente, comenzamos a darle valor y las transformamos en creencias. Las adoptamos como propias, ¿sí? Y esta creencia lo que van creando en nosotros es que se cierre nuestra mente. Nuestra mente se cierra y crea un condicionamiento. Nos comienzan a condicionar en todo el entorno que estamos viviendo, en nuestro trabajo, en nuestra familia, ¿sí? No podemos dejar que nuestras creencias comiencen a limitarnos. Estas creencias lo que hacen es que nosotros creamos que tenemos representaciones internas sobre las personas, sobre sus acciones, sobre sus hechos, en fin, a todo le damos una interpretación de acuerdo a esa creencia que nosotros sentimos que nos pertenece. Su función, la función de las creencias en sí no es coincidir con la realidad, sino que nos hacen juzgar la realidad que estamos viviendo. Sobre todo en relación a la experiencia que estamos desarrollando a diario, ¿sí? En cuanto a las convicciones y en cuanto a todo lo que estamos viviendo en el día a día. Eso es lo que hay que tener en cuenta mínimo en relación a las creencias. ¿Qué tipo de creencias vamos acumulando en nuestra vida? ¿Qué tipo de creencias son las que tenemos ya incorporadas como nuestras? Y generalmente vienen de atrás. Y ya vamos a ir entrando en esa parte para que ustedes sepan cómo se construyen las creencias. Hay tres maneras de identificar cómo se construyen estas creencias, para que ustedes vayan relacionándose con los conceptos y vayan identificándose en relación a las creencias que ustedes tienen. Yo siempre les voy a dar mi panorama desde la biodescodificación, ¿sí? Estas tres maneras que van construyéndose las creencias en nosotros, ¿sí? Una es por el condicionamiento, otra es por repetición y la tercera es por el alto impacto emocional que nos ocurre a nosotros. El tema de condicionamiento, ¿qué quiere decir eso? La palabra ya te lo está afirmando. El hecho que el condicionamiento es la manera más natural por la cual nosotros adoptamos esa creencia como propia. ¿Por qué? Porque siempre
hay el condicionamiento externo, pero todos nosotros hemos sido condicionados de alguna manera, ¿sí? Por nuestros padres, la cultura, la sociedad, por la educación que nos dieron, ¿sí? Todo eso fue haciendo de nosotros que se formen distintas creencias. Entonces vamos siendo condicionados por el afuera. En cuanto a lo que hablábamos la otra vuelta, en el programa anterior, en los niveles de conciencia, si todavía estamos dejando que el afuera me condicione, tengan en cuenta que mi nivel de conciencia todavía está dormido. Estoy viviendo en la ilusión. Por eso es fundamental ir enlazando programa tras programa, sobre todo para ver qué nivel de conciencia voy desarrollando. Si mis creencias son mías, son propias, son potenciadoras, o yo estoy viviendo pensamientos y creencias del entorno, del afuera, y no estoy teniendo una vida propia y creando mi propia vida. Este condicionamiento lo que va a hacer en mí, como primera instancia, creer que todo el afuera es lo que me condiciona. ¿Por qué? Porque termino aceptando las ideas de los demás como propias. Todos los pensamientos ajenos, ¿sí? En relación a lo que sea. Cuando yo lo adopto como una creencia, encima la adopto como propia y las termino defendiendo. Creo que son mías, que son propias, que yo las digo, que yo las hice en mi vida, cuando eso viene implantado desde atrás de nuestros padres, el entorno, nuestros ancestros y así sucesivamente. Estas creencias, cuando no las identificamos, hacen estragos en nuestra vida. Desde la biodescodificación lo que hacemos es ayudar a que ustedes rompan esos patrones y comiencen a despertar. Por eso, cuando seguimos con las creencias que nos envuelven por el afuera, lo que nuestro nivel de conciencia está diciendo es que todavía estoy dormido, que pertenezco al 99% de esa población que está dormida, que sigue, ¿sí? El rebaño, que no crece por sí misma, sino que adopta los pensamientos del afuera, ¿sí? Y sigue como si estuviese encaminado hacia la verdad y están viviendo dentro de una ilusión. Por eso, cuando hacemos una sesión de biodescodificación, lo fundamental es comenzar a analizar las creencias. ¿Qué creencia tiene esa persona? Cualquiera de ustedes que pueda hacer una sesión de biodescodificación con cualquier terapeuta, ¿sí? Es fundamental que uno le comente cuáles son nuestras creencias, qué creencias tenemos, qué creemos de una cosa, de la otra, qué creo yo del dinero, qué creo de las relaciones, qué creo de mí mismo, qué estoy creyendo de mí mismo, que soy alguien que cumple este rol o soy algo más, más noble, más sutil que está en mi interior. Entonces tengo que empezar a ver la realidad. Entonces la creencia se empiezan a romper esos programas desde una sesión de biodescodificación, por ejemplo. Puede haber otras terapias que lo ayuden a identificar sus creencias y a empezar a romperla. Yo particularmente desde la biodescodificación lo que hacemos es romper esos patrones para que ustedes comiencen a despertar, para que su mente comience a despertar. Una vez que su mente comienza a despertar, comienza el proceso de autoindagación en ustedes, de cuestionamiento por el cual ustedes van a empezar a autoindagarse y a cuestionarse todas las creencias que ustedes tienen. Todas las creencias que ustedes tienen. Para analizarlas, si esa creencia les suma en su vida o si esa creencia lo está frenando, no los deja avanzar. Eso es lo fundamental que ustedes tienen que ir identificando en su vida. ¿Qué tipo de creencia? ¿Cómo tengo yo mis creencias? ¿Sí? ¿Cómo están construidas? Entonces le dijimos que estaban por el condicionamiento, por la repetición y por el alto impacto emocional.
Por el condicionamiento, ya lo hemos hablado, por la repetición, ¿qué se refiere? De hecho, cuando uno repite una y otra vez un mismo pensamiento, terminamos creando en nosotros, nuestro interior, una conexión neuronal por la cual nos hace actuar en automático. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántas veces han escuchado la palabra no puedo? ¿Sí? Cuando la gente, por ejemplo, repetimos una y otra vez que no podemos aprender a hablar en inglés. Ya desde ahí estamos destruyendo cualquier intento neuronal de aprendizaje. Ahora, pero si esa persona que dice que no puede aprender a hablar inglés, esa persona está enamorada de una persona que habla en chino, les puedo asegurar que en un mes esa persona ya está hablando en chino, porque se terminan obligando a que ese hecho, a que ese acontecimiento suceda en ustedes. Entonces siempre el poder está en su mente, en su interior, que va a controlar toda su vida. Con respecto a la construcción desde el alto impacto emocional, lo que la creencia viene a decirnos, a marcarse en nosotros, es cuando nos sucede una situación emocional que nos marca, que es muy fuerte para nosotros, y esas emociones comienzan a crear conexiones nerviosas, ¿sí? En cuanto más fuerte es la emoción, más fuerte es la conexión, por lo tanto, más fuerte va a ser la creencia que yo tengo. Y nuevamente mi cuerpo comienza a actuar en automático. Yo lo que tengo que identificar esa creencia, si hay algo de un impacto emocional que a mí me ha marcado en alguna etapa de mi vida, yo tengo que tomar en cuenta y darme el permiso de buscar comprender esa experiencia emocional que me pudo haber marcado. No puedo estar viviendo con ese pensamiento hecho una creencia por algo que me sucedió en mi pasado, y yo creo todavía que en mi presente me va a seguir sucediendo. Como me marcó tanto en mi pasado, todavía no supe perdonarlo, no supe comprenderlo, no supe asimilarlo, aceptarlo. Y si yo no acepto, no perdono, lo más probable es que mi cuerpo comience a enfermar, porque nosotros tenemos que practicar el perdón a diario. Siempre tengan en cuenta que toda emoción que se cierre en ustedes va a provocar una enfermedad. Puede provocar un síntoma, y si ese síntoma no es resuelto, los va a llevar a una enfermedad. Si esa enfermedad tampoco es resuelta, va a llevar a una enfermedad mucho más grave. Y si así no lo pueden resolver todavía, y bueno, se les va a terminar la vida sin resolver algo en su vida que hizo lo que tenía que hacer con ustedes. Los marcó tanto que ustedes se hicieron carne con esa experiencia, con esa situación que les ha sucedido. Podemos preguntarnos desde dónde vienen estas experiencias que son del dolor, de las cuales nosotros las hacemos creencias, ¿sí? Desde dónde creen ustedes que están ancladas esas creencias. Fundamental que ustedes, en cuanto al querer buscar sanar, en buscar despertar su mente, comiencen a cuestionarse todo, comiencen a cuestionarse todo lo que les sucede, desde dónde les sucede, si son situaciones de dolor, si son situaciones de amor, de aprendizaje, ¿sí? Siempre hay una intención positiva detrás de cualquier experiencia. Lo importante es que ustedes comiencen a descifrarlo por ustedes mismos, y si no pueden, es obvio que deben buscar ayuda. Si en realidad quieren sanar, deben buscar ayuda. No se queden con esa emoción tan cerrada en su cuerpo porque tal vez no saben cómo sanarla y se quedan ahí anclados a que no progreso, no suelto, no perdono, y mi creencia es que esa persona me hizo algo y yo quiero que reciba un castigo,
Yo me estoy cargando yo de esa energía, de ese resentimiento, de esa culpa, de esa emoción negativa. Y todo lo que yo cargo a nivel emocional negativo va a repercutir en mi cuerpo. Entonces ustedes empiecen a comprender qué es lo que yo quiero. Prefiero tener razón en que esa persona a mí me lastimó o prefiero estar en paz. Si yo todavía sé encima que tengo razón, igual elijo estar en paz, porque no voy a preferir estar teniendo razón y entrar en discusión, en entrar en combate con el otro, para que el otro me diga, sí, tenés razón. No, elijamos estar en paz, elijamos tener esa parte interior tranquila, nuestra paz interior, ¿sí? Vale mucho más que tener razón. Entonces, ¿desde dónde provienen esas creencias? Fundamentalmente, hay 5 fuentes principales que trabaja la biodescodificación. Una es nuestra madre, la segunda es nuestro padre, la tercera es el contexto donde nos criamos. La cuarta son nuestras experiencias pasadas y la quinta es nuestra imaginación. Por eso es fundamental saber en relación a las creencias, ¿desde dónde vienen? ¿Qué son las creencias? Para que ustedes tengan en cuenta. ¿Cómo puede ser que yo crea algo y esté defendiéndolo y no lo cuestiono? Tengo que indagar también si esa creencia que yo tenía hace 10 años todavía en la actualidad me sirve. O si esa creencia vieja hoy me trae disgusto, me hace discusiones, me hace malestar, me provoca nervios, me saca de mi equilibrio, de mi estado emocional, ¿sí? Lo altera. Por eso tienen que ustedes empezar el proceso de indagación. La mejor manera que ustedes pueden empezar a sanar es empezar su proceso de autoindagación y empezar a cuestionarse todo. Todo lo que sus ancestros y su entorno les puede haber dicho de lo que son ustedes en realidad, comiencen a cuestionarlo y busquen si en realidad soy lo que los demás dicen de mí o soy lo que está en mi interior. Busquen encontrar lo que ustedes son desde su interior, no desde lo que los demás le puedan llegar a decir. Entonces, volviendo a de dónde provienen esas creencias, cuando decimos que provienen de nuestra madre, ¿sí? En los primeros años sepan, ¿sí?, que un bebé, un recién nacido, toma a su madre como una prioridad, ¿sí? Entonces, todas las creencias que van a ir grabando ese bebé tienen un sentido biológico por el hecho de estar vinculado tan cerca con la madre. Su mente subconsciente va a saber que la madre lo va a proteger si ese bebé comienza a generar ese apego hacia su mamá. Entonces, por una cuestión biológica, ¿sí?, todo lo que está en la parte interior, todas creencias interiores que tenga la madre van a ser proyectadas a ese niño, ¿sí? Y ese niño va a ir desarrollando las mismas creencias interiores que la madre. Por eso hay que analizar cuáles son las creencias que tiene una madre y qué es lo que en realidad quiere darle a su hijo. Si esa madre no quiere analizar esas creencias y tiene hoy en día conflicto de acuerdo a las creencias que trae programada, implantada por sus padres, sus abuelos, su entorno, su escuela, la iglesia, observen todos los tipos de creencias implantadas que puede haber. Ese chico, por tener cierta afinidad y protección biológica de su madre, va a tener las mismas creencias hasta que aproximadamente a la edad de 2 o 3 años comienza a absorber creencias del padre. La parte paterna comienza a hacerse presente en ese niño, ya sea la madre o el padre, o las personas que ocupan el rol de madre o de padre van a ir grabando en esos niños las mismas creencias. En el caso que sean
padrastro, madrastras, alguien que los haya criado, puede ser una tía, un abuelo, porque los padres no están presentes, ¿sí? Cuando ese niño adopta el rol de alguien que no está, el rol de la madre o el rol del padre, va a absorber esas creencias. Por eso es fundamental que uno como adulto comience a sanar, sobre todo las personas que tienen chicos, sobre todo las personas que van en búsqueda, ¿sí? de comenzar el camino de la maternidad. Empiecen a absorber conocimiento, a cuestionar sus creencias, a ver desde dónde ustedes están pensando, desde dónde están queriendo tener un hijo. ¿Para qué quieren tener un hijo? ¿Qué es lo que buscan de ese hijo? Es lo que buscan que ese hijo les dé. Esos son todos pensamientos, ¿sí? Y hay que analizarlo en cuanto a las carencias que puede tener esa futura madre, por la cual a veces tienen la necesidad de querer tener un hijo. Entonces, aproximadamente entre los 2 y los 3 años comienza a entrar la figura del padre. Comienza a aparecer en ese niño la figura paterna. ¿Qué es lo que hace esa figura del padre? Comienza, ¿sí? A absorber ese niño con 2 o 3 años las creencias del padre en cuanto a lo externo, en cuanto a lo exterior. Todas las creencias que el padre tenga con el afuera, las va a absorber, las va a vincular ese niño. Por eso es importante a la hora de tener un hijo que las dos partes hayan sanado gran parte de su vida. Porque si no vamos a estar criando un hijo desde un punto de vista tal vez más sano y desde el otro más carente, o desde los dos, desde el miedo, desde el no saber qué. Entonces la elección siempre es de ustedes, pero sepan que cada uno hace de los hijos de acuerdo a lo que nuestros padres hicieron de nosotros. Pero nosotros no podemos ya más cuestionar, ya no podemos más criticar lo que hicieron con nosotros nuestros padres, ¿sí? Nosotros tenemos que comprender. Nosotros no podemos estar vinculando, echándole la culpa, ¿sí? Entramos desde un papel de víctima nuevamente, ¿sí? Le echó la culpa a mis padres, a mi madre, porque me criaron de la forma en que me criaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a mí me criaron de esta manera, yo a mi hijo los crío de la misma manera. Así sepa que tal vez hoy, con un poquito más de estado de conciencia, lo que hicieron conmigo estaba mal, pero como hicieron eso conmigo, le echo la culpa a ellos y yo no busco cambiar. Les voy a dar exactamente a ese hijo lo que me dieron a mí, ya sea carencia, desamor, falta de compañerismo, abandono. Entonces empiecen a indagarse ustedes cómo están sus creencias, ¿sí? Si ustedes saben que sus padres hicieron lo que pudieron, compréndanlos. Es una manera de trabajar el perdón. Empezar a comprender el pasado, no a juzgar el pasado. Tengan en cuenta que nuestros padres, nuestros ancestros hicieron desde su ignorancia, ¿sí? Lo que pudieron. Hicieron ellos lo que también hicieron de ellos con nosotros. Entonces nuestra tarea es despertar. Ya no podemos estar dormidos, ya no podemos seguir buscando culpables. No los podemos culpar más a nuestros padres. Es responsabilidad nuestra sanar de una vez por todas, dejar el papel de víctima a un lado y volvernos responsables. Todavía hay gente que le gusta ser la víctima de turno. Una vida patética, carente, es la que van a estar viviendo, sabiendo que no pueden lograr nada por sí solos, pero porque están, como hablaban antes en el programa anterior, desde la zona de confort. Entonces, cuando una persona está en su zona de confort, ni siquiera se cuestiona las preguntas que podría hacer, si esto está bien o está mal. No, sigue en automático. Sigue las creencias, no, porque mi papá esto, aquello y lo otro, y vivía igual que mi abuelo, y mi mamá hacía esto, y sobre todo, sí,
la madre tenía ciertas carencias y estaba completamente a la orden del padre, a veces ese hijo va a tomar eso como propio y después lo va a querer expresarlo en su vida. Cuando tenga una familia, cuando tenga una pareja, va a hacer y le va a exigir a esa mujer que sea como la madre fue con su padre, porque para ese hombre eso es normal. Entonces ustedes hoy saben que eso está mal. ¿Y hasta dónde van a comenzar a cuestionarse ustedes su creencia? Ya tienen que sacarse la venda de los ojos y despertar de una vez, comenzar a sanar. Empiecen a aceptar y hacerse cargo de su vida. Si tienen una vida que no les gusta, háganse cargo, háganse responsables, busquen la parte que les corresponde a ustedes, la parte de que les corresponde sanar a ustedes. Y si no, no se quejen, porque se quejan todos los días sobre un mismo hecho, pero no actúan. Ni que fueran un árbol que tienen las raíces ahí plantadas a la tierra, por la cual se quedan estáticos, están congelados de miedo, porque hay una creencia ahí limitante, que ya la voy a explicar, una creencia limitante que no los deja avanzar. Volviendo al tema de dónde provenían estas creencias, dijimos la madre, el padre, ¿sí? El contexto en el cual yo fui criado. Eso significa mucho, ¿sí? Y se encuentra en las sesiones de biodescodificación, se encuentra muy a menudo, ¿sí? Personas que no se creen capaz porque han tenido la experiencia, digamos, de nacer en un lugar donde no tenían abundancia, donde no había conocimiento, donde la creencia era el sacrificio, el trabajar y el trabajar, y hay que trabajar. Entonces dejan que el contexto en el cual nacieron los condicione. Sepan ustedes que los va a condicionar cuando ustedes estén en el papel de víctima. Si yo estoy en un papel de que yo quiero cambiar la realidad que viví, y si yo tengo un hijo, y si yo viví con carencia, no tengo que vivir con ese hijo de vuelta con carencia. Lo fundamental es que yo rompa ese programa y me vuelva una persona exitosa, abundante, próspera. No significa que no trabaje, pero uso la cabeza, ¿sí? Trabajo inteligentemente, busco crear una actividad que no me demande el desgaste físico. Empiecen a cuestionarse todas sus creencias, ¿sí? No dejen que su contexto los limite. No importa, aunque estén hoy, tal vez en un contexto en el cual ustedes puedan pensar o me puedan decir, no puedo salir de esta situación. Mi contexto actual económico, ¿sí? No me deja avanzar. Ahí tendríamos que entrar a ver cuál es tu creencia. ¿Cuál es tu creencia de merecimiento? ¿Sí? Por la cual vos estás viviendo una situación de carencia, ¿sí? De no abundancia, porque estás rechazando inconscientemente el dinero que podría llegar a vos, para vos volverte una persona abundante, una persona próspera, una persona que piensa desde el amor. Entonces, volvamos al contexto. El contexto nunca los tiene que frenar. Ustedes tienen que tomar su contexto actual y empezar a hacerlo más potenciador en su vida y tomar como referencia a personas que están un poco más arriba de uno, ¿sí? No tomarla desde la carencia, desde el odio, el resentimiento, la envidia, porque voy a terminar atrayendo más de eso a mi vida. Entonces tengo que empezar a tomar esas personas que yo veo que están allá arriba y mi pensamiento, ¿sí? Tiene que ser, si esa persona pudo, yo también puedo. Cecilia me dice, ¿cuánta verdad estás contando? Pensar que muchos hacemos eso. Sí, muchos hacemos el hecho de estar pensando mal. Por eso la biodescodificación es un método,
¿sí? Que a mí me permitió romper muchísimos programas, muchísimos patrones, por el cual hoy me permite ayudar a otras personas a que hagan lo mismo. Lo fundamental es que haya un despertar, que haya un cambio. Cuando hay un cambio de percepción en la persona, ahí empieza a vivir una nueva vida, comienza a fluir la vida desde otra manera, desde otro punto de vista, ya no desde la víctima, de que todo lo que o poco que tengo es con sacrificio, porque hay que trabajar y fíjense la situación del país y el dólar y siempre buscamos echar la culpa afuera. Entonces esas son todas creencias que yo te preguntaría a una persona que piensa así, ¿cómo era tu papá? ¿Qué relación tenían con el dinero en tu familia? ¿Qué es lo que pensaban de trabajar y trabajar? No hay necesidad de vivir trabajando. Tenemos que buscar crear una actividad que nos eleve, buscar dar algo que los demás necesiten, entonces nosotros vamos a crear esa actividad desde nuestro interior, ¿sí? Con el más amor que podamos darlo, ¿sí? Para ayudar a sanar al otro. Si uno logró un cambio en uno, un cambio de percepción, un cambio de vida, no debemos quedarnos con esa parte de nosotros. Tenemos que buscar darle a esa persona ese conocimiento. Pero hay personas que ni siquiera lo toman ni regalado. Pues yo he regalado sesiones porque he encontrado personas que están mal económicamente y no pueden y la he regalado. Y su ignorancia y su creencia ni siquiera les permitió hacer una sesión gratis. Entonces, a veces el hecho de ayudar tiene un límite. Cuando la persona no quiere ser ayudada, hay que hacer un paso al costado. Uno ya le dio las herramientas, le mostró lo que podía llegar a hacer y esa persona no quiere generar un cambio. No quiere hacer el cambio interior que tanto buscan afuera. Siempre recuerden que todo lo que estamos buscando afuera está dentro de uno. El cambio siempre empieza por uno mismo, no por el afuera, no. Si yo espero que el afuera cambie, nunca va a cambiar mi vida. Es por eso que yo estoy en el camino de cambio hace bastante, porque muchas cosas nos implantaron que yo voy cambiando. Me parece perfecto. Me parece que perfecto que vos vayas identificando, ¿sí? Identificando esos implantes, esos programas y sobre todo que si no te dejan avanzar, ¿sí? Entonces, fuimos lo que van, pero de dónde vienen las creencias. Dijimos la madre, el padre, el contexto, ¿sí? Y nuestras experiencias pasadas. Ahí las personas, cuando hay un dolor en una experiencia pasada, es como que se frena y esa creencia la pone como más a piel, ¿sí? Entonces toda esa experiencia pasada, nuestra mente, ¿sí? No borra las situaciones que vivimos en nuestro pasado y sobre todo si nos marcaron. Nuestra mente nos dice, mira que vos ya sufriste por esta situación y la creencia es que si yo voy a estar, por ejemplo, en relación con una persona y esa persona me es similar a la que estaba anterior, mi mente busca desde la protección y la seguridad darme eso de te meto ahí una creencia en la cual relacionarte con X persona es igual a sufrimiento. Entonces esa experiencia pasada, que sobre todo es de dolor, no me va a dejar avanzar porque mi mente quiere estar desde el placer y no desde el dolor. Entonces vamos haciendo de esas creencias, de todo lo que nos pasó a cada uno, a mí, a ustedes en su pasado, empiezan a observar, a autoindagarse, a replantearse, ¿sí? Las experiencias pasadas que ustedes han tenido y que no han querido repetir. ¿Cómo fue que pudieron haber formado una creencia ahí? Qué bueno, Cecilia, que vayas tomando un cambio de despertar, un cambio de conciencia. Yo siempre les digo, ya el hecho de que ciertas personas estén escuchando,
ya sea esta transmisión o las anteriores o las de distintos programas, ya es porque esa persona se le hizo un clic en su mente y está comenzando a indagarse, a cuestionarse ciertos programas, ciertos patrones, ¿sí? Ciertas ideas o ideologías que nos han implantado. Entonces ya su camino de sanación comienza a ser más ligero, comienza a ser más liviano también. Entonces la otra forma de que esas creencias provienen, ¿sí? Es mediante la imaginación. Así como la parte anterior nos prevenía, ¿sí? Nosotros mediante la imaginación, yo puedo crear, yo puedo visualizar, yo puedo decretar mentalmente algo. Entonces, mediante la imaginación nosotros podemos tener una creencia de la cual yo visualizo algo, imagino algo, y si yo imagino que dentro de X día voy a conseguir un trabajo, observo cómo me siento con ese trabajo, voy sintiendo internamente mi estado de felicidad, mi estado emocional y mis sentimientos, y lo hago como propio, ¿sí? Lo que ustedes van a lograr es que ese pensamiento se manifieste en su vida. La mente tiene un poder muy importante por el cual ustedes tienen que aprender a desarrollarlo y a aprender a que todos sus pensamientos van a estar encasillados en su cuerpo, ¿sí? En su mente y en su cuerpo. Si yo pienso que mañana voy a tener un día nefasto, que un día malo, bienvenido a su mundo. Por eso es importante los pensamientos, desde dónde estamos pensando. Eh, Carlita dice, buenas noches, por ser mi primera vez escuchándote, pude sanar y darme cuenta de mi ataque de pánico emocional. Tenía que sanar y cuestionar mis emociones. Soy muy intuitiva y me daba cuenta. Está perfecto cuando empezamos a indagar, por ejemplo, el ataque de pánico. ¿Por qué tengo que llegar al punto de tener un ataque de pánico? ¿Qué creencia tengo yo? Mi estado de ánimo, me dice, como no quería seguir el patrón de mi madre en la crianza fría, doy gracias a las meditaciones y sanaciones, crío a mis hijas diferente con amor y dedicación. Está perfecto porque pudiste romper un programa ahí, pudiste romper y eh, dar un salto, ¿sí? Que no muchas personas pueden hacerlo. El tema del ataque de pánico, tengan en cuenta que anterior al ataque de pánico se generan estados de ansiedad, ¿sí? Entonces, esos estados de ansiedad lo que hace, la mente le envía energía al cuerpo. Tener ansiedad nos sirve a todos, pequeños estados de ansiedad nos ayudan a estar alerta. Entonces, cuando yo voy creando ansiedad en mi cuerpo, la mente entonces nos envía energía al cuerpo. Cuando no utilizamos esa energía, ¿sí? Esa ansiedad se acumula y la mente sigue mandando energía a nuestro cuerpo. Se acumula esa ansiedad y al no expresarla, no poder volcarla hacia afuera, ¿por qué no puedo volcar algo que está en mi interior? Y se produce los ataques de ansiedad y los ataques de pánico, porque en mi interior hubo o hay una creencia limitante por la cual me dice, yo tengo toda esta energía para desenvolverme, para hacer algo, pero mi creencia limitante me dice, vos no sos capaz, vos no servís, vos no sos suficiente. Entonces con la imaginación vamos a ir mucho más allá de lo que ustedes crean, ¿sí? Y volviendo a la parte de las creencias, ¿sí? Hay dos fundamentales que son las creencias limitantes y las creencias potenciadoras. Vayan y tomando ustedes conciencia, sobre todo, comiencen a pensar en ustedes. Las creencias limitantes provienen de la culpa, el miedo, los resentimientos, el sacrificio,
el sufrimiento. Estas creencias son las que les van a impedir a ustedes, los impiden, los anulan y los bloquean todo lo que ustedes sientan en cuanto a avanzar, ¿sí? Yo creo que tengo que avanzar y hay una creencia muy atrás que mediante una acción de biodescodificación se rompen esas creencias, porque una creencia limitante en la cual yo siento que quiero emprender algo y entra un miedo en mí y me dice, ¿te irá bien? ¿Sos capaz de emprender? ¿Crees que sos suficiente de solventar tu emprendimiento? Son todas dudas, son todas creencias y pensamientos ajenos que generalmente eso, cuando entramos en un proceso de indagación mediante una sesión, vamos viendo hacia atrás y vemos que hay dentro de los 6 a los 12, 13 años, hay pensamientos e ideas implantadas generalmente por los padres en cuanto a que uno no es suficiente en algo o que uno tal vez no sirve, ¿sí? Entonces volvemos a eso, que nosotros a ese pensamiento, a esa palabra, a esa idea, le dimos un valor, le dimos un significado porque la persona que nos lo dijo nos importa. ¿Cómo no le vamos a creer? Y si a mí mi padre o mi madre me dice que yo no sirvo, yo me voy a criar y voy a crecer con la idea hecha, creencia de la cual yo no sirvo. Entonces después se encuentran, o yo me encuentro con gente en las sesiones con 40, 50, 60 años que vienen desvalorizadas hace casi toda su vida. Entonces es fundamental empezar a cuestionarnos esas creencias. ¿Por qué ustedes van a creer que no sirven? Todos somos capaces de todo. Siempre hay creencias que nos limitan y por el cual nos generan miedo, nos frenamos, seremos capaces, haré bien las cosas. Entonces debemos indagar. Y las creencias potenciadoras lo que van a hacer en ustedes, obsérvenla desde un estado de inocencia, de libertad, de amor y de abundancia. Esas creencias potenciadoras lo que van a hacer ustedes los van a impulsar. Va a ser esa mente, como decir, esa intuición que le va a decir, animate, vos podés, vos sos capaz, vos sos suficiente, ¿sí? Entonces esa parte es la que lo va a elevar a ustedes. Siempre, siempre hay un trabajo interno para primero indagar en uno mismo y empezar a conocer todas nuestras creencias limitantes. Sepan que cuando hay una creencia fuerte y se asocia con otra creencia similar, comienzan a generar y a formarse programas inconscientes. Entonces, si yo tengo una creencia de que yo soy capaz de lograr emprender un negocio, y tengo otra creencia que me dice que yo me merezco la abundancia, sepan que ahí se crea un programa de manera inconsciente en ustedes, por lo cual ustedes van a estar recibiendo la abundancia por aquello que hacen que les gusta. Entonces eso que ustedes hacen no se vuelve un trabajo, sino que se vuelve una actividad de la cual ustedes pueden estar viviendo tranquilamente, porque están haciendo aquello que a ustedes les gusta, aquello que a ustedes les hace feliz. No lo hacen por obligación, sino por placer. Y ahí empiezan a romper, a sacarse toda una venda. Como ejercicio, para ustedes que están escuchando, que yo se los doy siempre a las personas antes de hacerle una sesión, yo se los recomiendo, ¿sí? Para los que quieran después seguirme por Instagram, saben que mi Instagram es sanandojuntos21, y tengan más dudas sobre lo que son las creencias limitantes, potenciadoras o cómo empezar a comprender las creencias que tienen, mi consejo es, pueden empezar a hacer 2 columnas, ¿sí? Con las creencias limitantes y después con las creencias potenciadoras. Busquen en ustedes 30, 40 creencias limitantes. Cuanto más creencias limitantes encuentren en ustedes, más fácil va a ser su proceso de sanación, porque van a saber dónde ir directamente a sanar algo. Hola, María. ¿Sí?
Entonces, cuando yo reconozco todas mis creencias limitantes, yo puedo empezar a sanarlas de a uno, ¿sí? Y, eh, y yo haciéndome el creador de mi propia vida. Me gustaría tomar... Ana, te invito a que me sigas, me mandes un mensaje por Instagram, ¿sí? O por WhatsApp, no hay ningún problema. Y yo te voy a guiar en cuanto a hacer una sesión de biodescodificación y vamos a ver sobre el síntoma o conflicto de cual vos querés trabajar. Eh, Primera vez que veo el programa, siempre trabajé toda mi vida con mucho esfuerzo y siempre ayudando a las personas. Y me ha costado dejar de hacerlo y empezar por mí primero. Neida me escribe eso. Neida, para que vos sepas, vos sos tu prioridad. Nunca el afuera primero que uno. Yo me vuelvo mi prioridad en cuanto a la hora de sanar, en cuanto a la hora de emprender, en cuanto a la hora de recibir mi abundancia, mi merecimiento, ¿sí? Entonces después puedo ayudar a los demás. Si yo no me ocupo primero de mí, nunca puedo ocuparme del afuera. Si yo me ocupo primero del afuera y me dejo a mí para después, significa que en mí hay carencias, hay heridas del pasado por la cual yo estoy supliendo una necesidad, ¿sí? Con esa gente que estoy ayudando. ¿Qué estoy buscando yo que vivo ayudando al afuera? Que vivo yo buscando ayudar a los demás, ¿sí? ¿Qué estoy buscando de los demás? Estoy buscando reconocimiento, puedo estar buscando pertenencia, puedo estar buscando aceptación. Por eso siempre se trabaja internamente y cuando yo ya trabajo internamente, yo veo si estoy dispuesto a ayudar o no, porque tampoco hay que permitir los abusos de los demás. María, muy bueno lo que explicás. Te vi la semana pasada. Voy a empezar. Gracias, María. Gracias por tus palabras. Se comprende el tema de las creencias limitantes. Es fundamental. Entonces las creencias se forman por condicionamiento, por repetición, por impacto emocional y por... Las creencias se forman por condicionamiento, por repetición y por impacto emocional, ¿sí? Esas tres se van creándose las creencias. Provienen de la madre, del padre, del contexto en el cual vivimos, provienen también de nuestra imaginación y provienen de nuestras experiencias pasadas, ¿sí? Pero las creencias se forman por condicionamiento, repetición o por alto impacto emocional. Lo de imaginación, la parte de la imaginación es la creencia que vos podés llegar a tener en cuanto a qué crees de tus pensamientos. ¿Qué fuerza y valor le das vos, María, a tus pensamientos? Si vos pensás que sos una persona incapaz, vos lo estás pensando, vos lo estás creando y lo estás creyendo. Entonces yo creo que yo soy incapaz. Si mi pensamiento es que yo soy incapaz porque alguien en algún momento de mi vida me dijo que yo no era capaz de hacer algo. Yo hoy no me creo suficiente de hacer nada. Entonces tengo que ver y analizar esa creencia implantada y empezar a romperla. ¿Por qué yo me voy a sentir menos que otro a la hora de emprender, a la hora de hablar, a la hora de explicar, a la hora de estudiar algo? No importa la edad que tengan, si ustedes tienen ganas de estudiar, olvídense de que la afuera les puede decir, a esta edad vas a estudiar. Olvídense de esa parte negativa de la afuera, ¿sí? Para absorber conocimiento, ¿sí? En cuanto a buscar sanación, no busquen el tema del pretexto de la edad, el pretexto del condicionamiento social, porque hoy en día tienen todo a disposición de sus manos prácticamente para comenzar a sanar, desde libros, videos, pueden mandar mensajes. Los que quieran me mandan mensajes, no hay ningún problema. Les vuelvo a repetir, los que gusten seguirme por Instagram, pueden buscarme por Instagram, en Sanando Juntos 21, y
Ahí me envían un mensaje, se los voy a responder para los que quieran hacer una sesión de biodescodificación y empezar a volver sus creencias limitantes en potenciadoras. Podemos trabajarla tranquilamente. Se puede trabajar a distancia, se puede trabajar de manera presencial y no hay ningún problema, para que vayan teniendo en cuenta lo que es biodescodificación. Lo que yo me especializo en biodescodificación dentro de otras áreas, ¿sí? Dentro de otras terapias de las cuales hago, y he podido juntar distintas terapias holísticas en una sola sesión, desde relajación, meditación, la parte de inducción, en la parte de hipnosis, digamos, la parte de inducirlos a ustedes, a que ustedes sepan que son creadores de su propia vida, y en estado de relajación mediante, por ejemplo, los que hacen sesiones presenciales con la parte de Reiki o de Diksha, y después entramos de profundo ahí con biodescodificación. Para los que hacen de manera online, trabajamos igual el envío de energía a distancia y el estado de meditación, el estado de paz, y entramos de profundo en el conflicto que ustedes quieran sanar, en las creencias que quieran romper, y ustedes comiencen a verse, ¿sí? Como seres puros desde un estado inocente. Si ustedes no creen en ustedes mismos, pregúntense quién va a creer en ustedes. Si ustedes se creen que no son capaces de nada, el afuera lo va a ver como un inútil. Entonces, todo empieza por casa. Su casa y su cuerpo debe ser un templo, y su templo ustedes deben cuidarlo ya desde el pensamiento, desde su manera de pensar, desde su manera de hablar. Una forma también de saber qué creencia tenemos de nosotros mismos es ver cómo estoy pensando. ¿Qué es lo que pienso de mí cuando me equivoco? Y ahí está qué creencia tengo. ¿Qué es lo que pienso de mí si yo cometo un error? Pienso que soy un inútil, pienso que no sirvo, pienso que esto no es para mí, o me acepto, me perdono y me reconozco, ¿sí? Dándome el permiso de equivocarme, y sé que puedo mejorar, y sé que puedo evolucionar. Esas son distintas maneras de comenzar a vernos desde donde yo me hablo interiormente. Si yo me hablo de manera negativa, del afuera voy a obtener lo mismo. Olvídense ya de el afuera en cuanto a los pensamientos, en cuanto a sus ideas. Todo hoy es el cambio para ustedes en su vida. Comiencen desde hoy, comiencen desde esta noche, cuando se vayan a dormir, comiencen. ¿Qué creo yo de mí? ¿Creo que no valgo? ¿Creo que no sirvo? ¿Creo que no soy capaz? ¿O yo mi creencia, ¿sí? Y en cuanto a lo que le decía desde la visualización, por la imaginación, si yo todavía sé que me cuesta, ¿sí? Sé que me cuesta emprender. Para que tengan en cuenta este ejercicio, antes que se nos vaya el tiempo, se le digo, si yo sé que todavía me cuesta emprender o salir adelante, un ejercicio se lo hago rapidísimo. Empiezo en un estado de meditación, entro en meditación y me observo. ¿Sí? Si yo sé que quiero lograr un emprendimiento y me cuesta, me observo ya con ese emprendimiento, con ese objetivo, con esa meta ya lograda. Me observo como si yo me despegara de mi cuerpo y me observo ahí con el objetivo cumplido. Y veo qué es lo que siente mi cuerpo, qué es lo que me dice, qué es lo que está en mí haciendo en mi interior esa meta cumplida. Me veo yo capaz, me veo con esa meta ya realizada y en abundancia y próspero. Siempre visualícense de manera positiva y sientan como que eso ya está sucediendo. Sientan la emoción y llévanla a su interior, llévanla a su corazón. Y una vez que ustedes pudieron visualizar esa meta o eso es lo que ustedes deseaban cumplir en su mente, ¿sí? Lleven su emoción a su presente. Si ustedes pueden tenerlo en su mente, después lo van a tener en sus manos, eso sépanlo. Pero
hay siempre un trabajo interno, ¿sí? Que no trastabillen por el entorno, por el afuera, ¿sí? Ustedes crean en ustedes mismos, crean en ustedes mismos. Ustedes son más capaces de lo que en realidad piensan y en realidad más capaces de lo que mucha gente le puede haber dicho. Ustedes tienen que despertar ese poder interior que está en ustedes. ¿Cuál es el poder interior que hay en ustedes? Fundamental es que ustedes aprendan a valorarse, a respetarse, a creer en ustedes, a creer que ustedes son capaces de lograr lo que se propone, a creer que ustedes son capaces de emprender y concretar una meta, a sentirse merecedores. La creencia que ustedes tienen que adoptar es la creencia de una persona que está en abundancia, una creencia de una persona que está en pleno merecimiento, en plena evolución, en plena despertar de conciencia y ya no estar más dormido y pertenecer al rebaño. Ustedes tienen que hacer un salto, ¿sí? Y empieza por el día a día, trabajar interiormente. Yo trabajo internamente y voy a ir despertando y dejo ya de preocuparme por el afuera. No me preocupo por el afuera. El afuera es el afuera y me ocupo de mí mismo. Me ocupo de lo que yo quiero sanar, me ocupo de lo que yo quiero vivir. ¿Qué tipo de vida creo que me merezco? Si todavía no la tengo, comienzo a crearla. ¿Desde dónde? Desde mi mente, desde mi pensamiento. Comienzo a crearla desde ahí, desde mi ser. No importa si el afuera me está condicionando. No importa el afuera. Porque si el afuera se cae a pedazos y yo digo, ¿cómo voy a crecer económicamente con un país que se cae a pedazos? Vos ya te estás condicionando a que tu crecimiento depende de este país y te olvidaste de todos los países que hay en alrededor. Entonces no se condicionen por lo que esté sucediendo afuera. Exploten su mente, abran su conciencia para que su vida cambie. No dejen que el afuera los limite. Todo ese poder está en ustedes. En cuanto empiecen a reconocerse, empiecen a aceptarse, a valorarse y a trabajar en su mente. ¿Desde dónde? Obviamente, desde un estado de amor, desde un estado de inocencia, donde no hay culpas, no hay castigos, solo hay merecimiento, abundancia, prosperidad y aprendizaje de todas las situaciones que hemos vivido. Debemos tomar todas las situaciones que vivimos para aprender. Verle, por más negativa que creamos que son, en realidad verle la intención positiva que está oculta, por la cual a mí me va a permitir evolucionar, a mí me va a permitir crecer. Si yo tomo algo negativo y lo veo desde el lado positivo, lo trasciendo y lo transmuto y yo me vuelvo más con una conciencia más amplia, más plena, ¿sí? No tanto de buscar un culpable de eso negativo que creo que me pasó, porque en realidad nada es negativo, ¿sí? Todo es neutro, pero como tenemos la creencia de que a ciertas acciones están mal hechas, las catalogamos como negativas y a otras como positivas, y de ahí si me sirve le doy el visto bueno y si no me sirve, no. Entonces yo pongo en la balanza de acuerdo a los parámetros y programas implantados que me generaron mis ancestros. Olvídense y empiecen a cortar, romper con todos los programas, con todas esas barreras que no lo dejan avanzar. Para ir terminando, espero que les haya gustado la charla. Cualquier duda, ya saben, pueden ir directamente a seguirme en mi Instagram, sanandojuntos21, o mandarme un mensaje, no hay ningún problema. Seguimos en contacto. Nos vemos el próximo martes, ¿sí? Que tengan buenas noches.